Y pues bueno, les dejo con Daniel Jesús Reyes. Muchas gracias por acompañarnos el día de Sí, hoy. Bueno, si nos haces favor de presentarte. gracias. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Jesús Reyes Magaña. Espero que esta presentación que vamos a ver hoy, pues sea también, o que contribuya a su conocimiento y aprendizaje sobre la gestión del patrimonio, ¿verdad? Que ese es el tema que voy a compartirles el día de hoy, ¿sí? Bueno, perdón un momento, voy a compartir. Y que te agradecemos enormemente, ¿eh? No, al contrario, es un placer que esté yo aquí. Me da mucho gusto contribuir con la formación del diseño y la arquitectura en nuestro país, de la arquitectura del paisaje, ¿sí? Y espero que sea también de su agrado y muchas gracias por la invitación. Sí. Entonces, ahorita vamos a empezar con el tema. El tema es la protección del patrimonio dentro de la gestión sostenible del paisaje. Presentado por su servidor, ¿sí? Dentro de el curso de gestión sostenible del paisaje, ¿verdad? Dentro de este tema, pues el centro o el enfoque principal es el patrimonio, ¿no? Y por lo tanto lo estoy tomando como unas reflexiones, pláticas y cuestiones que yo he trabajado dentro del patrimonio, ¿verdad? Em, que, em, que generan también pues algunas propuestas interesantes, enfoques y directrices dentro del patrimonio, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre esto, reflexionemos un poco. El contenido está estructurado en estas temáticas de que es el patrimonio y paisaje, patrimonio y México, componentes del patrimonio, el reto patrimonial, la integración del patrimonio en el paisaje, algunas propuestas y reflexiones finales, ¿no? Entonces esto va a ser como que lo que vamos a estar revisando, ¿sí? Dentro de la apuesta de este tema, ¿no? Bueno, como inicio de las reflexiones sería ver a partir de qué es el patrimonio bajo unos, como introducción, algunos esquemas, algunos conceptos, ¿no? Que es definido por la RAE, ¿no? Como la hacienda o conjunto de bienes y riquezas que alguien tiene, ¿sí? Que alguien ha heredado a sus ascendientes o también descendientes, ¿no? O sea, esto puede ser que vaya hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Perdón, que haya heredado de sus ascendientes, ¿no? Entonces eso puede ser importante porque también si hay personas que quedan arriba, ¿sí? O sea, mamá, papá y ya nada más quedan parte de la familia, pues esto también se puede heredar, ¿no? En la línea de las herencias, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿verdad? Yo así lo veo. ¿Sentimos el paisaje como patrimonio? O sea, lo heredamos, ¿no? ¿Comprendemos qué significa el legado del paisaje en México? O sea, este punto es significativo porque no siempre entendemos primero, o sea, si lo vemos como la imagen anterior era una casa, ¿no? Y ahora lo estamos viendo como un espacio abierto con una seria complejidad en donde todo lo que son las transformaciones del entorno con sus componentes naturales y artificiales, también, como dice el Consejo de Europa, percibidos por una población, se pueden heredar, ¿sí? ¿Puede convertirse esto en patrimonio? ¿No? Vinculando estos dos conceptos, pues igual es muy interesante la reflexión, ¿no? Esto porque prácticamente pues vemos que todo lo que es el paisaje a veces puede presentar retos, riesgos, problemáticas y estamos decididos a trabajar por él. O sea, esa es la cuestión. Yo entiendo que en la carrera de arquitectura del paisaje esta es la apuesta, ¿no? Entonces, más bien es una consigna para todos ustedes para poder desarrollar estos trabajos patrimoniales, ¿no? En este punto me gusta mucho tocar el tema, ¿verdad? Que hace poquito salió en Mérida. Yo les hablaré muchas cuestiones regionales porque esté por allá, ¿no? Ahorita viendo la visión del patrimonio, ¿verdad? Lo sentimos nuestro, sentimos el patrimonio como parte del paisaje, sentimos el paisaje como nuestro patrimonio, es en verdad un legado. ¿Cuál? ¿El patrimonio o el paisaje o ambos?
Esta situación que aconteció hace como unos años, ¿verdad? La secretaria de Turismo de ahí de Yucatán mandó a algunos integrantes de un como reality show de México, ¿no? A la ciudad de Uxmal, es una zona arqueológica en la región yucateca, y fue todo un caos porque no cuidaban el patrimonio, se dedicaban nada más a estar fotografiándose en él, dándole publicidad, y prácticamente no bueno, sin las normas sanitarias, porque a ellos les valió, ¿no? Entonces esto es una reflexión que acerca a entender que como hoy en día, en la actualidad, el paisaje es un fondo, ¿no? El patrimonio es el que parte de este paisaje, pero es un fondo, ¿no? No tenemos esta visión de que realmente es nuestro, ¿sí? O sea, no se valora, los valores están muy apagados. Todo esto que ha acontecido por el trabajo que ha pasado desde el turismo de élite al turismo masivo y después al turismo que es un poco más trivial, ¿no? O sea, un turismo que ya prácticamente es, como dice Zygmunt Bauman, el trabajo que se hace con la vida líquida, ¿no? Todo se nos hace inclusive, todo se nos hace banal, ¿no? Y realmente es posar para una foto, ¿no? Entonces esto es un poquito de lo que acontece también en el patrimonio. Vamos a revisar rápidamente lo que es patrimonio y paisaje, ¿sí? A pesar de que llevemos este entendimiento del patrimonio de formas muy triviales a veces, ¿no? Este elemento, la cuestión de darle un valor patrimonial al paisaje, ¿sí? Ha sido un reto que ha pasado desde la Carta de Atenas de 1931, en donde se le ponía al paisaje esta impronta de plantas y ornamentaciones para brindar el carácter antiguo, ¿no? A partir de este empieza la historia de patrimonializar los paisajes, ¿no? Desde el establecimiento de la UNESCO en el 45, la creación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el 48, todo el siglo XX, ¿verdad? Y de ahí vamos a lo que es la Convención para la Protección de la Belleza y Carácter de los Lugares y Paisajes, en donde se destinaba, ¿verdad?, desde el 62, que el patrimonio se empobrecía si se daña al paisaje, ¿no? A partir de ahí, pues ya empezamos a acercarnos, ¿no? A entender que parece que hay una separación. Paisaje no es una patrimonialización del paisaje, sino como que el patrimonio es algo que se acompaña con el paisaje. Entonces son dos cosas aparte, ¿no? Está interesante. En el 65 se crea el ICOMOS, ¿no?, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y esto es importante lo pongo porque la UICN y el ICOMOS de alguna forma ahora trabajan en conjunto, porque la UICN es que le da el valor de excepcionalidad a lo natural y el ICOMOS da el valor de la excepcionalidad a lo cultural. Entonces estas dos ahora trabajan para la lista del patrimonio mundial. En el 72 tenemos la Convención del Patrimonio Mundial, ¿verdad? En donde empieza a entenderse un concepto más amplio del paisaje, porque ya se entiende como conjunto, ya se entiende como lugar, en donde va a estar insertado lo arquitectónico, lo arqueológico, lo geológico y lo natural, empieza a unirse. En el 75 también se da la apuesta por el valor de los centros históricos, empezamos a acrecentar la idea del patrimonio. En el 87, con la Carta de Washington, se hace la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas. El valor histórico se empieza a ampliar, ¿no? Ya no es un edificio, sino es una área, ¿verdad? Un lugar. En el los 90 fue muy interesante porque tenemos la Convención del Patrimonio que habla sobre paisajes culturales. De esta se va a desprender la idea de las categorías, ¿no? El paisaje vivo, el paisaje relicto, por mencionar algunos de ellos, ¿verdad? Que es lo que ahora hace una gran como un gran parteaguas en la cuestión paisajística y patrimonio, porque ya se empieza a hacer catalogaciones.
De acuerdo a algunos investigadores, esta parte en la actualidad es también otro reto, porque ahora nos dedicamos a hacer puras fichas, ¿verdad? Fichas de paisajes, ¿no? No está del todo incorrecto, pero a veces se desvirtúa esta idea, ¿no? Ahorita les cuento un poco esta visión. Después, la carta de Burra en el 99 da una cuestión sumamente importante porque habla de la autenticidad como valor de un bien cultural. Y aquí el problema es que, ¿qué es lo auténtico? ¿No? Ese es un gran discurso, un gran problema para lo que son los paisajes, para lo que son los patrimonios. ¿Qué patrimonio es auténtico? ¿No? Esto es algo muy, 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 muy fuerte que es establecido por muchas teorías y muchos historiadores, ¿no? Después, en el mismo año, el patrimonio vernáculo construido, y en el 99 también empieza una cuestión interesante porque es el patrimonio vinculado a quien lo visita, ¿no? Por eso está empezando a hablar sobre el turismo cultural. En el 2000 surge el Convenio Europeo del Paisaje por el Consejo de Europa, donde se viene esta definición del paisaje, finalmente como cualquier parte del territorio, tal y como lo percibe la población, ¿verdad? Cuyo resultado es la interacción de los factores naturales y humanos, ¿no? Y en el 2003 ya empieza la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Esto es sumamente interesante porque ya estamos trascendiendo de lo físico a lo intangible, ¿verdad? O sea, es decir, las costumbres y tradiciones ya se ciñen ahora a lo que es también el paisaje. Bueno, esto es un poquito de manera general. Ahora vamos a México. Para tener una visión muy particular de México, ¿verdad? Yo expuse algunos puntos que estuve estudiando en la maestría, que me parecen sumamente interesantes, porque la lucha del patrimonio, ahora sí, un poquito más patrimonio que paisaje, porque el paisaje todavía aquí en nuestro caso está, no sé, como en pañales, ahí vamos, poco a poco, pero pues es importante entender, ¿verdad? La visión de lo que es el patrimonio en México, ¿sí? De manera muy sucinta, vamos a tener que desde el siglo XIX empieza la idea de fundar museos, abordar por las antigüedades mexicanas, ¿sí? Sigue siendo como objetos, ¿no? O sea, los objetos se van a preservar, ¿sí? Después, en 1885, surge la cuestión de que Porfirio Díaz crea la Inspección General de Monumentos para custodiarlos y explorarlos, ¿verdad? Dependencia de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, en donde queda como director Leopoldo Batres, que es importante porque esto se da en el marco de que habían muchos viajeros que habían venido en el siglo XIX y XX que se empezaban a llevar muchas de las obras, ¿verdad? A saquear todos nuestros objetos, ¿verdad? Que eran parte del patrimonio. Entonces, este es, por ejemplo, el caso que se tiene, donde a finales del 19 se hace la ley para las excavaciones arqueológicas para poder impedir esto, ¿verdad? Como en el caso que sonó mucho del saqueo del cenote de Chichén Itzá por Edward Thompson, en donde Batres y Thompson tuvieron estos altercados muy fuertes, porque pues él se estaba llevando todo al mundo internacional, ¿no? En el siglo XX ya se establece la Dirección de Antropología. En 1939 se establece el INAH, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a partir de Lázaro Cárdenas. Y de allá, pues empieza toda la visión arqueológica científica en nuestro país, estableciéndose también Román Piñachán como alguno de los más famosos investigadores en la región, al menos en la península de Yucatán y en el centro del país, ¿no? En los 90, a finales del siglo XX, empieza a establecerse el término de la protección de lo natural. Por eso las áreas naturales protegidas son preservadas por el Instituto de Ecología, ¿no? Ya entrando en materia del siglo XX y siglo XXI, que me falta poner el siglo XXI, ¿verdad? Estaríamos adentrándonos también a la cuestión de la creación de la CONAM, las áreas naturales protegidas, donde empiezan a entrar los conceptos de reserva de la biosfera, parque nacional, monumento natural, área de protección de recursos naturales, área de protección de flora y fauna, los santuarios, entre otros, ¿no? En el 2006 comienza la catalogación del paisaje y se inscribe a Tequila,
y cultural por parte del ICOMOS, que ya es muy antiguo en el mundo. Un momentito, en el 66. 2010 entra el paisaje, ¿sí? En ese mismo año, el segundo paisaje de la catalogación que hace. Y así han venido a partir de aquí muchos investigadores, usa un Checartazu, que ha escrito algunos temas, o sea, no solo él, hay más investigadores, todos también dentro de la UNAM, la UAM, también en las instituciones políticas, que han hablado sobre legislar el término o el tema del paisaje, aunque es importante este tema porque dice Checartazu que es muy complejo, muy, muy complejo. Y algo que se me hace muy interesante de este autor es que él apuesta por la educación. La educación es la que va a llevarnos al término de la preservación del paisaje y al derecho al mismo, ¿no? Ya nada más como para mencionar, en la actualidad, el presidente Andrés Manuel también ha hablado, al menos en algunas cosas, sobre paisaje, ¿no? A lo mejor no se entiende el concepto, porque regresaríamos al término de la autenticidad, ¿no? Hay como unas visiones muy interesantes dentro del gobierno, pero que a lo mejor no corresponderían a un entendimiento global y holístico del término de paisaje, ¿no? Entonces nada más como que lo pongo como en parteaguas, ¿sí? Bueno, eso es como de manera general, ¿no? Vamos a poner un poco en la mesa los componentes del patrimonio, ¿verdad? Bueno, aquí en algunas apreciaciones, como por ejemplo, que ha sido, digamos, percibido también por investigar mujer patrimonio cultural. Si el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino comprende tradiciones y expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidos a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Esto determinado por la UNESCO. Pero aquí viene algo interesante, de manera muy rápida, algo que estuve trabajando con la doctora Larrucea, por ejemplo, fue el término de qué es patrimonio, dónde está la cultura, ¿no? Que este es un primer acercamiento, ¿verdad? Sobre todo porque hablamos de patrimonio cultural, ¿sí? Pero ¿qué es la cultura, no? Bueno, en el marco de estas interpretaciones que tuvimos entre la doctora y yo, pues hablábamos mucho del término de la experiencia social. Lo social, después de cierto tiempo y 3 generaciones aproximadamente, se convierte, la experiencia social se sedimenta en cultura. Pero esto se hace a partir de varias experiencias sociales por varias generaciones, de tal forma que hay dentro de este proceso olvidos o sustracciones, ¿no? Y de allá se retoma de nuevo para generar recuerdos de lo que se hacía en el pasado. Esto en sí es conformar una trayectoria cultural, ¿verdad? Y en el caso de hablarlo como patrimonio, es cuando lo social que se convierte en cultura, al final tiene valor, ¿no? El valor para alguien, el valor, como decíamos, de heredar estos elementos que van sedimentándose en los términos culturales, ¿no? De aquí tenemos, por ejemplo, 2 propuestas que estuvimos trabajando también con la doctora Larrocea sobre hablar del patrimonio tangible y el intangible, que se pueden adicionar, ¿verdad?, a los términos que son como más físicos del patrimonio, ¿sí? En el caso del patrimonio tangible, puede ser estudiado a partir de las huellas de la historia, los elementos físicos como la traza, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje físico, sí, los elementos físicos, la vegetación, el agua, los mecanismos de construcción, etcétera, así como los documentos y registros históricos, ¿no?
Mientras que el patrimonio intangible es necesario que sea estudiado a partir de las tradiciones y las costumbres, en la memoria histórica y la memoria narrada, ¿no? Esto lo pongo como, como unas recomendaciones. Sin embargo, es importante que todo esto se aborde a partir de estudios transdisciplinarios, con la participación de muchos actores, ¿sí? Bueno, para hablar un poco de patrimonio y sostenibilidad, tendríamos que hablar de lo que ahorita expliqué de cultura, ¿sí? Esto que es muy importante. En lo básico de la sostenibilidad o lo sustentable, como también se puede entender, ¿sí? Tendríamos los tres primeros parteaguas, entendiéndose el inicial como lo ambiental, ¿no? Teniendo todos estos recursos pensados para las generaciones futuras, el ambiental fue el que se llevó las palmas de oro. Pero a partir de ahí empezaron a circular otros tres como lo económico y lo social, ¿no? Esto lo han visto yo supongo con otros temas, pero de acá se gesta dos nuevos elementos, que es la gestión política como un punto significativo, como un cuarto pilar, podríamos decirlo así, pero en donde la cultura, de acuerdo a algunos teóricos, es el quinto pilar de la sustentabilidad o sostenibilidad, o quizás pueda ser considerado como el envolvente de la rueda sustentable, ¿no? Esto es como de manera muy general cómo se está estipulando en estos momentos, ¿sí? Bueno, ahora bien, lo que acontece en estos casos es que ya empezamos a tener particiones de lo que es el patrimonio, entendiendo el patrimonio intangible, el natural y el tangible, como que si estuvieran separados, ¿no? Parece que eso no estoy diciendo que sea algo, digamos, que se ha estado trabajando, porque según de manera internacional y nacional estamos empezando a entenderlo como un conjunto. Sin embargo, la protección del patrimonio, ahora sí hablando de protegerlo y conservarlo, se empieza a separar en instituciones. Por ejemplo, tendríamos también a entender el INA y el INBA como instituciones que trabajan el patrimonio tangible, ¿sí? Podríamos tener la Semarnat como aquel que trabaja el patrimonio natural, y ahorita también en teoría se estaba metiendo Fonatur, ¿verdad? Por eso estas cuestiones del Tren Maya y todo esto, ya no saben ni quién lo está coordinando, ¿no? También tenemos el patrimonio intangible, que en estos casos también lo está coordinando pues la Comisión de los Pueblos Indígenas. O sea, que ¿quién se encarga del unísono? ¿Quién se encarga del conjunto? ¿Quién se encarga del paisaje? ¿No? Por eso es la pregunta, ¿existe congruencia en las dinámicas de protección del patrimonio? ¿No? Entonces, esto sí lo podemos como de manera, digamos, distinguir como si fueran estas claves conceptuales, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, zonas arqueológicas, edificaciones, centros históricos, complejos industriales, espacios abiertos conventuales, localidades rurales, parques, jardines, como parte de lo que se puede trabajar como un reto patrimonial, que es esto como se está viendo en nuestro país. En el área natural es la Reserva de la Biosfera, el Parque Nacional, monumento, la área de protección de recursos naturales, la de flora y fauna y los santuarios. Y en el caso de lo intangible, las tradiciones, las festividades, la danza, la gastronomía, la lengua, el vestido, el calzado, las costumbres, los rituales y los modos de construcción. Todo esto es la pregunta, ¿dónde está la congruencia de las dinámicas de protección del patrimonio? ¿Sí? Bueno, lo que hay que hacer es integrar, ¿verdad? Integrar el patrimonio en el paisaje, o sea, entenderlo como un ícono, como un todo, como una cuestión que tiene que estructurarse de manera holística, tienen que hablarse, no tienen que estar separados, ¿no? Por eso hay que vincular y establecer propuestas que integren esta perspectiva cultural, entendiendo que la cultura es el todo, estos tres elementos, ¿no? Que a veces parecen separarse, ¿sí? Déjenme les pongo este video, denme un segundo, voy a compartir. ¿Para qué vamos a este video que se me hace muy interesante sobre el paisaje cultural, ¿verdad? Y las estrategias de protección. ¿Me dicen si se escucha, porfa? Cultural. Sí, sí se escucha. Ok, sí. Muy bien. Voy a darle play. Landscapes. What are cultural landscapes? And why are they important for us?
Landscapes have been shaped and maintained by us and our activities over millennia and have undergone fundamental changes. We create landscapes through our activities and, in return, landscapes provide us with a variety of values and services. These are, for example, cultural services such as spiritual values, recreation, tourism, or ecological knowledge. They also regulate services like pollination, water, and climate. Finally, landscapes help produce food, raw materials like wood, water, or medicinal resources. Our long history has formed our landscapes, their unique appearances and characteristics. Policies, decisions and actions by people living in landscapes, and also by those living far away, can have a profound influence. You can see it in hedgerows, transport lines, industrial heritage, or old stone walls. Cultural landscapes change over time. However, the modern era has pushed ever faster changes, which can threaten their sustainability. In Europe, we can see land abandonment, which affects 65% of landscapes, afforestation and intensified forestry in 56% of landscapes. Urbanization is an important change process in 53% of landscapes. Agricultural intensification takes place in 62% of landscapes. So, how can we best manage our landscapes? A landscape approach means managing multiple land uses in an integrated manner. It considers the environment and human processes that help shape our land, as well as the health and happiness we got from it. European landscapes are dynamic. To cherish them and provide a future, we must see the whole picture. All its uses belong together. Bueno, vamos a ponerle pausa, dejar de compartir, comparto de nuevo. A ver. Sí. Ay, me quedé acá. Bueno, a partir de este video, ¿sí? A ver, déjenme un segundo. Ahí está. Creo que ya se ve de nuevo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, a partir de esto, de manera muy sintética, voy a hablar de algunos proyectos que hemos llevado a cabo. Yo desde la especialidad, la maestría, el doctorado, también he estado compartiendo trabajos en cuanto a la visión patrimonial con colegas como en la UADY, ¿no? También con los de la UAM, ¿no? Y hemos estado trabajando varias cosas, que todo se centra en el patrimonio, ¿sí? Uno de estos que yo trabajé, bueno, y dentro de esto más bien quisiera como explicarles una metodología muy rápida, ¿no? De trabajo, de cómo se puede meter uno a trabajar esta desde la visión completa. Soy consciente de que algunos de estos tienen algunos errores, pueden tener mejoramientos, puede tener también bastante retroalimentación, que eso es lo que yo pienso que está padre dentro del aspecto, porque a lo largo de mi recorrido por ese trabajo patrimonial, pues también he estado estableciendo visiones, perspectivas, cosas que se pueden cambiar, ¿no? Para mejorar. Bueno, entonces les voy a compartir algo de lo que yo he estado haciendo para que ustedes vean también este trabajo que incide sobre el paisaje, su protección, en la protección del patrimonio, ¿verdad? Como parte de esta gestión sostenible, ¿sí? Bueno, uno de los trabajos que se realizaron fue el de la Alameda Central de la Ciudad de México, que fue un proyecto del 2012, bueno, se entrega en 2012, aunque se trabaja desde el 2010, ¿no? Por la UAM, en donde estaríamos tomando el término de paseo histórico, parque histórico, hoy en día, en la actualidad, este es un poco el mural, la Alameda, Paseo Dominical en la Alameda de la Ciudad de México, pintado por Diego Rivera, ¿no? Ahí está el mismo Diego Rivera y con Frida, y también
la Catrina, y todos los personajes de la historia que han intervenido en nuestro país, ¿no? Entonces, todo lo más interesante. Bueno, de manera muy general, nosotros tuvimos dentro de un proceso de organización generar un equipo transdisciplinario. ¿Por qué? Porque estuvimos arquitectos del paisaje, arquitectos, ingenieros, arquitectos, ingenieros agrónomos, botánicos o especialistas en ecología también, que nos ayudaron mucho, biólogos también, que nos ayudaron mucho a este trabajo, ¿no? O sea, esto era un trabajo interdisciplinario, que fue un paradigma también para mí, porque pues igual esto me mete de lleno al trabajo que surge de trabajar con bastantes personas, ¿no? Bueno, se hacen unas hipótesis dentro de un protocolo de investigación, se estructura un marco histórico con fases de investigación documental a través de todos los acervos que puedas encontrar que te den información de ello y constituyendo archivos, entre ellos los gráficos, fotográficos que te permitan entender o documentales que te permitan entender los cambios que ha tenido esta visión para que empieces a arrojar las bases de los valores del patrimonio en los espacios abiertos, ¿verdad? En el paisaje. Después de esto, una fase de descripción, haces el vaciado de toda la información por siglos y posteriormente entras a la fase de análisis, ¿no? En donde una de las técnicas más interesantes que a mí me gustaron aprender mucho fue la técnica del palimpsesto dentro del desarrollo histórico, ¿verdad? Y a partir de eso también se genera el análisis del sitio de manera general, de manera puntual por cada uno de los elementos, ya sea artificial, o sea, de los componentes que lo integran, lo artificial, lo natural, ¿sí? Y también lo que es lo sociocultural, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que muestro es parte de este vaciado de información que hicimos al registrar cada uno de los elementos de la historia, ¿verdad? De las transformaciones de la Alameda Central, ¿no? Por ejemplo, es una muestra de lo que nosotros hicimos para hacer los palimpsestos. Ahí me acerco un poquito para que vean cómo se estaba haciendo el registro del proyecto de Adamo Buari, de cómo cambió la Alameda, ¿verdad? Y cómo registramos algunos hechos socioculturales que acontecieron a partir de este cambio, ¿no? Sucinto dentro de inicios del siglo XX, ¿no? Y que llega hasta los 70s casi a destruirse todo ese complejo. Igual la parte central, vemos como dentro de algunas reformas, pues se tenían algunos otros proyectos bastante interesantes. Eso nos hace ver que la Alameda no es tan rígida como parece, sino que siempre ha tenido cambios dentro de sus estructuras internas de parterres, ¿no? Y monumentos, ¿sí? Bueno, también se estudió lo polisensorial, lo socioeconómico o sociocultural dentro del hecho de la Alameda, ¿no? Y a partir de ahí se generaron primeros acercamientos como partidos arquitectónicos, paisajísticos y la creación de los planes maestros por lineamientos y criterios, que eso también pues, fue muy importante, ¿no? Ahí se ve nosotros haciendo los levantamientos, yo estaba más gordito, pero es parte de este equipo transdisciplinario y estábamos todos haciendo el reconocimiento del sitio, se hizo el levantamiento arbóreo de toda la Alameda, fue un real trabajo enorme, pero pues ayudó mucho que seamos un equipo transdisciplinario, cada quien con sus especialidades, ¿no? Para generar este tipo de propuestas, ya donde serían los árboles con valores monumentales, botánicos y histórico-culturales, ¿no? Como por mencionar un ejemplo, y generar también propuestas o lineamientos, más bien criterios y lineamientos de nuevos usos o usos que retomen la historia, que retomen los análisis que ya habíamos hecho previamente. Prácticamente esto enlaza el diagnóstico con lo que es ya las primeras propuestas. Y ya a partir de ahí se generaron propuestas que comenzaron a integrar todos los elementos, el estudio de todo, no muestro todo porque no acabaríamos, ¿no? Pero para que se den una idea de más o menos cómo estuvo, ¿no? También algunas propuestas puntuales que permitieran generar igual estas ideas interesantes de integraciones históricas y los valores del paisaje, ¿no? Al final tuvimos todas las propuestas puntuales, ¿no? Cada quien se reparte un tema y empezamos a hacer planimetrías, la estructura del paisaje, las visualizaciones y las perspectivas. Ahora bien, en el caso
de lo posterior, que eso yo creo que es lo interesante, más que realizar, esto ya es el proyecto. ¿Qué pasó después? Bueno, después tuvimos una concertación, ¿verdad? Con las gestiones de la UAM, que realizamos con la UAM, se integraron estos grupos de trabajo para poder llevar este proyecto ante las autoridades, sobre todo las del Distrito Federal en ese entonces, la Autoridad del Espacio Público. Conocimos a mucha gente que estaba por ahí, como a Felipe Leal y a otras personalidades de la política, donde nos hacen ver también como la problemática de los discursos, de la vinculación entre el trabajo que se hace de investigación, el trabajo de proyecto, hacia ya la realización. No obstante, pues nos ayudó mucho a entender, porque todo este trabajo contribuyó de manera de investigación, más allá de proyecto, a defender, pues a generar propuestas que ya luego hizo otro arquitecto que se llama Enrique Lastra. Entonces, de alguna forma, este trabajo sí contribuyó a las mejoras que se hicieron ya del Bicentenario, ¿verdad? Para poder generar el proyecto como está. No hicimos nosotros el proyecto, pero contribuimos a dar la valoración del patrimonio paisajístico de la Alameda para la realización de ese proyecto, ¿no? Entonces, ese es nuestro aporte. Sensibilización y participación, pues yo lo vinculo con la difusión del proyecto, la generación de ponencias, conferencias, llevar el proyecto también ante las autoridades, los proyectos de investigación y artículos de investigación que se trabajaron. Y bueno, en el caso del financiamiento, pues esto va a cargo de la Ciudad de México, ¿verdad? De las autoridades, y pues nosotros con nuestra aportación del estudio y análisis del sitio. El impacto y la integración al paisaje, pues prácticamente fueron a partir de las reformas, ahí se me fue un cero, del Bicentenario, pero pues también hoy en día hay bastantes cosas que yo podría comentar sobre la regeneración de usos, erradicación de algunos otros, la gentrificación, los cambios al paisaje y a los componentes naturales. Hay bastantes cosas que se podrían platicar al respecto, ¿no? Ahí vemos un poco de lo que hicimos. Somos nosotros trabajando en eso, publicando, haciendo ponencias, llevando los valores del patrimonio hacia otros investigadores, al público en general, que también defiendan la Alameda, ¿no? Bueno, estos otros lo voy a mencionar de manera muy rápida por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque más o menos, Michelle, yo más o menos como entre 3 y cuarto, por ahí, para lo de la clase, ¿verdad? Bueno, comento un poquito esto, ¿sí? Este es otro proyecto que yo llevé a cabo, que es el proyecto de Civilchaltún. Esto sería sobre patrimonio arqueológico. ¿Qué tuvimos al respecto de este proyecto que yo lo realicé de manera ahora individual para la maestría en diseño de paisajes y jardines, ¿sí? Se realizó una investigación histórico-cultural por etapas, desde lo mesoamericano hasta lo contemporáneo, incluso pasando por los cambios de la investigación arqueológica, la legislación y la documentación. También se hicieron los levantamientos paisajísticos, análisis del sitio, ponderación y diagnósticos, ¿sí? Para poder determinar el conocimiento de los valores que tiene esta zona, ¿no? Y rastrear todos estos elementos de gran importancia, ¿no? Se hicieron a través de todo esto propuestas conceptuales, un plan maestro, con lineamientos y criterios de conexiones y de propuestas puntuales sobre la zona arqueológica, el Parque Nacional y el entorno y contexto. ¿Cómo estuvo la concertación? Bueno, igual por parte de la UAM, hubieron aproximaciones al sitio, vinculación con la zona arqueológica, las localidades mayas cercanas, de los habitantes que estuvieran cerca, así como algunos actores del patrimonio del INA, del INBA también, ¿no? Hubo sensibilización y participación a través de las mismas estrategias. Aquí el problema es que se ha visto esta vinculación ya con lo que es los quienes darían solución a esto, porque en muchos de los casos estos proyectos pues no llegan a tener el impacto o el interés en algunas de las autoridades establecidas. Pero pues un poquito para que vean, esto es Civilchaltún, una zona patrimonial maya en la ciudad de Mérida, Yucatán, ¿sí? Que todo esto se estudió bajo un esquema de lo que son los elementos del pensamiento maya, ¿sí? Se hicieron estudios arqueológicos de los levantamientos existentes, ¿no? Generando propuestas de cómo era la visión mesoamericana del sitio,
¿sí? ¿Cómo es la visión hoy contemporánea? Nomás para que vean, los límites azules son de estudio arqueológico, las hipótesis arqueológicas existentes es que lo rojito es donde está la zona, todos los vestigios, o donde estuvo la gran ciudad de Civilchaltún, o Chichanpijó, así se conoce. La zona en amarillo es el Parque Nacional, lo único que se protege hoy en día actual, y la parte roja es lo únicamente visitable por los turistas, ¿no? Ahí se ven los estudios ya de la parte turística dentro de la zona arqueológica, lo único visitable, ¿sí? Como son todos los senderos y recorridos que pueden existir. Los estudios de vegetación que se realizaron, los estudios de las transformaciones patrimoniales también dentro del sitio, desde la colonia hasta al porfiriato, ¿verdad? Y las transformaciones actuales, por mencionar un caso, este es el Club de Golf La Ceiba, el cual está enclavado dentro de la parte más antigua de lo que fue esta gran ciudad dentro de la parte preclásica, ¿no? Y pues también tenemos las invasiones de todo lo que se está dando. Ahí se ve un poco esta idea que a mí se me hace tan paradigmática, tan contrastante, donde está el club de golf, un gran club de golf del Yucatán Country Club, y atrás el patrimonio paisajístico, ¿no? Ahí, para que veamos estas cuestiones. Y así está lo que era la gran ciudad, hoy en día ya está casi totalmente embebida en la mancha urbana de los crecimientos urbanos. Bueno, se hicieron propuestas, que estructuran los parteaguas de los planes maestros, ¿no? Con propuestas también de senderos de conexión, propuestas ya más acercadas en una escala urbana, ¿sí? Y también propuestas sobre los parques nacionales, el Parque Nacional que ya tiene el límite actual de la ciudad, ¿sí? Y pues algunos ejemplos de las planimetrías en la zona arqueológica, algunas visiones de cómo puede quedar, que integren pues todos los actores. Aquí una de la parte interesante es que el turista, ¿verdad?, esté en vinculación con la gente que habita la zona y no separándola, porque ese es uno de los grandes problemas, para que puedan conocer todo el patrimonio paisajístico que integra lo natural, lo cultural, o lo intangible y lo tangible, ¿verdad?, que serían de la zona arqueológica, algunas visiones de integración con la comunidad, por ejemplo, la creación de huertos mayas que integran también la visión ancestral, pero en contacto también o compartido con lo que son los turistas, ¿no? Un poquito también de algunos trabajos en la zona de vinculación ex-hacendaria que está cerca, entonces también con esto, pues localizar estas visiones. Y dentro de la última parte, pues también me gustaría que veamos algo de lo que yo trabajé en el doctorado, ¿sí? Que todo esto también vincula al turismo, ¿sí? Ya como una nueva variante del trabajo patrimonial, ¿sí? Esto lo titulé Patrimonio Paisajístico y sus transformaciones, porque hay tres actores principales que están llevando a cabo esta transformación. La población maya, en el caso de la península de Yucatán, la iniciativa privada, quien te canta todo esto como maravillosísimo, y el mismo país con sus instituciones, ¿verdad? Que nos venden y nos pintan a México como quiere, ¿sí? Entonces esto fue parte de la tesis de doctorado, se distingue la iniciativa privada, un ejemplo es de Xcaret, ¿no? Lo que es la zona arqueológica con las instituciones de gobierno, como lo es Tulum, pero vean también las transformaciones en donde el diseño de paisaje transforma todo, ¿sí? De hecho, para regresar un momentito acá en Xcaret, aquí hay una zona de patrimonio maya arqueológico. De hecho, fue muy interesante estudiar esto en el doctorado porque, por ejemplo, Alan por el Mundo, que es un viajero de esto, decía, y no me van a creer, pero hay ruinas reales mayas en Xcaret. Eso me daba como algo así de, algo me va a dar, ¿no? Bueno, este es el patrimonio maya trabajado por la institución, ¿verdad? Pero ¿qué hacen esto, no? Esto era de 2003 a 2010. Ya no me digan que no hay diseño. Claro que sí hay diseño. Vean cómo cambia la estructura arqueológica y la comprensión del mismo paisaje, ¿no? Pareciera que es todo lineal, ¿verdad? Y crean este tipo de elementos, ¿no? Haciendo estratos paisajísticos rasantes, estratos paisajísticos herbáceos, arbustivos, arbóreos, diversidad ecológica de palmas, todo es un diseño, ¿no? ¿Quién lo hace? Esas son las preguntas interesantes, ¿no?
También está los pueblos mayas que trabajan turismo, que trabajan el patrimonio paisajístico, ¿verdad? Como en el caso de Chuncanán, que son cenotes, Calquetoc, que son grutas, y Celestún, que es un área de flamingos. Esos fueron mis casos de estudio dentro del doctorado. Y pues aquí la verdad es que fueron temas como el doctorado ya te marca una teoría, ya no está tratando de ejercer algo como más del patrimonio, ¿sí? Ya nada más me gustaría compartir algunas cosas que trabajé con la vinculación de servicio social a partir de la oportunidad que yo tengo de trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces les comparto rápidamente esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un segundo, aquí. Vamos a compartir este. Esto es un trabajo que están haciendo los chicos del servicio social, donde están estudiando, por ejemplo, uno de estos casos que yo trabajé en el doctorado. La idea es llevarles a la comunidad los proyectos. Se hizo todo, esto ya tiene una metodología más compleja, porque ya tiene sensibilización con la comunidad maya, entrevistas con la comunidad maya, de toda la población, hombres, mujeres, encargados administrativos, quién hace qué, cómo lo trabajan, cómo le dan mantenimiento, qué se está realizando, ¿no? Pues a partir de este estudio ya más profundo, empieza a surgir dentro del patrimonio algo muy importante que quiero que no se les olvide, que es la participación social, ¿sí? La participación social como un ejemplo muy interesante del trabajo del patrimonio paisajístico de nuestro país. Y bueno, realmente no lo paso todo porque fue un trabajo así monstruoso que estamos desarrollando en la UAM, ¿verdad? En donde pues se hacen algunas propuestas, ¿no? Como planes maestros, esto en conjunción tanto con la comunidad como con los estudiantes, con los prestadores de servicio y como los profesores que estamos ahí también trabajando, para trabajar los cenotes, y hay algunas ideas que se están empezando a ver. Obviamente esto está en consideración de mucho trabajo, ¿verdad? De reflexión, todavía estamos en pláticas, hay cosas que se van a cambiar, por ejemplo, este caso del agua se va a retirar porque no era así, no va a ser así, pero la idea de generar sanitarios, de algunos complejos que pudieran ayudar por ejemplo, vender algunos productos de la población maya, ¿verdad? También generar propuestas para huertos, ¿no? Áreas de descanso, áreas de espera, porque el trabajo pues es constante. Les digo, todo esto de lo que es como un estanque, se va a cambiar por un área de trabajo mayas, ¿verdad? Y enseñanza y aprendizaje y educación, ¿no? Porque eso no es así, era parte de algunos cambios que se están realizando, porque eso es muy importante, la participación social. Esperemos ya pronto terminar el trabajo y llevárselos a ellos, porque todavía le faltan muchos cambios, ¿sí? Bueno, es un poco de lo que se ve, ¿sí? Y ya regreso un poquito ay, perdón, voy a volver aquí, ¿sí? Y bueno, propuestas de escala arquitectónica, que ahora sí es lo que he estado haciendo, nada más como algunas fotos y algunas metodologías que tenemos de trabajo dentro de lo que es el estudio del sitio, pero aquí es más que el análisis de los elementos históricos, es la valoración de lo histórico, ¿sí? Con propuestas de diseño que integren lo que es la teoría, el análisis, la investigación histórica para exaltar los elementos arquitectónicos. También la gestión institucional, porque yo estoy trabajando en casas, en residencias donde necesito permisos de construcción, entonces todo eso pues es muy importante que se han estado llevando a cabo. Hemos estado trabajando proyectos turísticos como Airbnbs, en donde tenemos la idea de la generación de los valores de las casas, ¿no? Todo eso son fotografías que van a ilustrar los procesos de vida de esa casa que se han llevado a cabo, como galerías que integren al turista en la historia de las zonas, ¿verdad? Pero que también integren pues los valores de la recreación, perdón, los valores de lo que es lo antiguo, los valores antiguos con la integración maya, pero ya más contemporánea, uso de materiales que puedan hacer reminiscencia de algunas cosas patrimoniales, la valoración también de algunos elementos que son distintivos para la zona y pues que también muestren algunos aportes de la recuperación histórica del sitio, ¿no? Y ahí vamos, estaba así y en eso estamos trabajando, todavía estamos en plena construcción, hay algunas cosas que ya se terminaron, otras que van comenzando y pues ya, ¿no? Es como una de las, para compartirles algo de lo que he estado trabajando al final. Como reflexiones finales,
mi aporte es este, ¿no? ¿Cuál es el camino del patrimonio y su protección en la gestión sostenible del paisaje, ¿no? No hay que olvidar que todo forma parte del patrimonio tangible, intangible y natural, todo forma parte, ¿verdad?, del patrimonio paisajístico en nuestro país. Ahora bien, algo muy increíble que está pasando es que ahora estamos vendiendo ese patrimonio paisajístico. Y en ese patrimonio del paisaje hay que cuidar siempre esa integración holística, ¿verdad? Hay que trabajar por el acercamiento de la sociedad, de que habita esas zonas. También hay que entender los procesos macroeconómicos que suceden, pero nunca dejar pasar en alto todo lo que integran a los elementos, ¿verdad?, patrimoniales, ¿no? Todo lo que es el cuidado de la naturaleza, la restauración de los monumentos, la creación de usos en los sitios, ¿verdad? Siempre pensando en que hay un habitante por ahí, que es un habitante que tiene valores culturales, históricos, artísticos, y que sobre todo no debe nunca de retirarse, ¿no? Es un caso que se cuenta mucho entre los antropólogos y sociólogos, es Tulum, dado que Tulum, por ejemplo, es un caso, ¿verdad?, que ha sonado mucho porque se está discriminando mucho a los mayas. Entonces, ¿Tulum de quién es? ¿No? ¿Tulum para qué se creó? ¿Es maya o es de los turistas? Es lo que tenemos que cuidar en la gestión sostenible del paisaje. Bueno, y en su protección, ¿sale? Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado estas reflexiones, ¿sí? Y que pues se haya compartido alguna de las cosas que hemos estado trabajando en este caminar del paisaje, ¿verdad? Sí. Entonces eso sería, Michelle. No sé si tienen alguna duda, chicos. No sé si estoy en la hora. Creo que sí. Me quedé por ahí, ¿verdad? Sí, ya casi te tienes que ir corriendo. Sí, pero Antes no de que yo importa, me quedan unos minutitos si quieren preguntar algo. que tenga alguna inquietud, o sea, soltaste algunas bombas, ¿no? Ahorita al final, que me parece importante reflexionar sobre ellas, pero ¿alguien quisiera tomar la palabra? Sí, pues yo en mi aprendizaje que he llevado de los proyectos, ¿sí? Sí soy consciente de que en algunos fue mayor la participación social que en otros. En estos últimos de lo que son, por ejemplo, de las comunidades mayas, ese sí estoy centradísimo y entradísimo en que no puedo hacer nada sin ellos, ¿sí? Y soy consciente que en los proyectos anteriores fue menor porque se consideró observaciones y entrevistas ligeras, por decirlo así, ¿no? No hubo una muestra como muy sólida que podríamos decir cuánto sería la participación social. Eso se tiene que revisar en su momento. ¿Dónde entraría? Bueno, entraría en la parte del análisis del sitio, dentro del análisis de los factores socioeconómicos, socioculturales. Ahí tiene que entrar, siempre. Y dentro de esa parte, tienen que ser muy conscientes ustedes de las escalas de intervención, si es arquitectónica, si es urbana o si es regional, ¿no? Y ahí dentro de la arquitectónica se puede dar el lujo de una entrevista más amplia. En la escala urbano-paisajística, por ejemplo, ya están dentro de la entrevista un poco más reducida, pero más sólida para generar estadística, y de ahí se pueden también abrazar de los componentes de los institutos de geografía y estadística como el INEGI, los mapas digitales y estas cosas, y ya en la regional prácticamente el usuario deja de tener nombre, pasa a ser un número como estadística, ¿no? Pero que también valdría la pena integrar entrevistas, solo que ya necesitarías un volumen de trabajo transdisciplinario mayor y así súper enorme, ¿no? Pero esa sería como mi recomendación. En la Alameda se hizo poco, se basó también en la observación, pero no fue como tan sólido, cosa que a mí siempre lo critiqué. Esa es mi autocrítica, ¿no? En Civil Chaltún sí hubieron entrevistas a los actores en algunas localidades, pero como yo iba solo, fue menor. Entonces,
Y en el doctorado ya me estoy encargando ahora de tener constante entrevista con la comunidad, que ya la fase que viene es ya entregar el proyecto para su revisión por ellos, entregarlo, revisarlo, volver a regresar otra vez al esquema, en estos esquemas de espiral del proceso de diseño de paisaje. Se tomó observación, porque puedes tú de manera inicial observar la situación sociocultural que impera en la zona, los cambios y actividades y usos. Puedes tomar entrevistas ya como muy profundas con un usuario, que eso es algo de lo que se estuvo tomando. Posteriormente te puedes dedicar a la encuesta, porque la encuesta ya no son profundas las preguntas, son más puntuales, más de opción A, B y C, ¿no? O sea, sí o no. Y generas estadística. Entonces eso también se puede generar dentro de tu proyecto, ¿no? En el caso de la Alameda, estuvimos dentro de la observación, algunas entrevistas y algunas partes de encuesta, pero no fue tan profundo como yo lo hubiera esperado, ¿sí? Por eso la investigación sociocultural de manera de observación, lo que yo vi de conclusión es que se fueron muchos usos, ¿sí? Por ejemplo, el bailongo y así bien intenso que se hacía en la Alameda, ya no está en las reformas actuales, ya hay poco baile, hay merolicos, todavía quedan algunos bailes, pero son puntuales. El kiosco ya no está haciendo la función que tenía anteriormente. Siento que eso como autocrítica, porque nosotros ya no construimos el proyecto, pero pasó a reformar la Alameda, algo que perdió usos que tenían muy culturales de la Alameda. Obviamente hay otros, como la actividad del comercio informal, que fue registrado también como una estrategia con planos de dónde estaban. Por ejemplo, la Alameda, algo que tenía, estaba bien organizada porque no era comercio informal, era muy formal, de hecho. O sea, el área de que te vendían comida, estaba el área que te vendían ropa, el área que te vendían artesanías, bien establecido, muy bien organizado. Entonces eso te puede servir haciendo planimetrías de reconocimientos de usos por horas, de mañana, tarde y noche, ¿verdad? O por actividades también temporales, es decir, no temporales, o sea, como por estaciones, ¿no? Lo puedes hacer por meses o por estaciones como primavera, ¿qué pasa en verano? ¿Qué pasa? O sea, lo puedes hacer por diversas estrategias. Ese es otro recurso, hacer planimetrías socioculturales, ¿sí? Eso puede servir. O sea, la inversión de tiempo y recursos que se tiene que hacer también para contactar a la población, para realmente generar un proyecto sólido que viene construido desde el constructo social, pues es importante, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Los proyectos que se llevan a cabo a nivel federal, ¿no? Intervenciones en diferentes zonas arqueológicas o en sitios, ¿no? Con un valor patrimonial, reconocido o no, no se les toma, ¿no? En cuenta, ¿no? Y viene de afuera una intervención. Entonces, gracias, muchas gracias. De nada. Y bueno, estaremos ahí en contacto. De nada, Michelle, pues es un gusto. Espero que haya más bien recibido o sea, se haya expandido las inquietudes de trabajar patrimonialmente y que es para eso, para discutir, reflexionar y hacer acciones puntuales por el patrimonio paisajístico de nuestro país. Bueno, y de los países, ¿verdad? Ojalá que les sirva mucho. Ok. Muchas gracias.